Ahora sí, cuando quiera. Listo, bueno, entonces iniciamos este seminario, lo que hemos titulado Seminario sobre Derecho y Ciencia Ficción. Hago parte pues de un equipo, digamos, binacional en el que participamos dos universidades, la Universidad de San Pablo de Tucumán, en Argentina, y la Universidad de Medellín, en donde se nos ocurrió pues la loca idea de iniciar charlas que fueran atravesadas por la ficción, pero que tuvieran una especie de llegada a temas prácticos, como es todo lo relacionado con, o lo que relaciona derecho y tecnología. Entonces, perdón, ahí está la tecnología. Eso es lo que les decía justamente. Eh, iniciamos pues este proyecto con, con una primera charla que fue ya hace unos meses, ¿sí? Hace más o menos un mes y medio, en donde hablamos de un capítulo de Black Mirror, porque esa siempre es la premisa, capítulo de Black Mirror, y alrededor de este capítulo se teje una discusión sobre la relación que existe entre derecho y tecnología. La sesión pasada fue sobre algoritmos, o sea, nos acercamos bastante al tema de los algoritmos. Hoy nos vamos a seguir acercando porque digamos que, como dirían, un grupo argentino que se llama Virus, la distancia debe ir perdiendo su espesor, ¿cierto? No diré el resto de la parte del coro o del puente, ¿sí? Pero se entiende esto como una necesidad de ir hacia el objeto de estudio, pasándolo por algo que sea más ameno, en este caso la ciencia ficción y en específico Black Mirror. Entonces, bueno, damos inicio a la segunda parte de este seminario que pretende como acercarnos nuevamente a lo que ya veníamos hablando y es ciencia ficción y derecho, pero esta vez analizando, digamos, desde varios puntos de vista el capítulo llamado Caída en Picada, ¿sí? Entonces, ¿qué me corresponde a mí como iniciador de esta segunda, perdón, sesión del seminario? Es explicar un poco en qué consiste o qué elementos hay importantes, pues importantes dentro de otros muchos, pero importantes en el capítulo Caída en Picada. Y inmediatamente se explique esto, le cedo la palabra a Stephanie Rendón, profesora, gran profesora de la Universidad de Medellín, y además también muy, digamos, admiradora de todos estos temas de ciencia ficción y derecho, para que ella oficie como maestra de ceremonia, que pues, es como su otro gran talento. Ella tiene el don de la palabra, entonces, ¿quién mejor que Stephanie para poder presentar este seminario y después hacer las preguntas de rigor, y también las que no son de rigor, que creo que son las más importantes? Entonces, bueno, inicio diciendo que el capítulo Caída en Picada pertenece a la serie, digamos, multilateral, pero en general no la asocio con Inglaterra, que se llama Black Mirror, es decir, espejo negro, ¿sí? Y ese Black Mirror, espejo oscuro, pues nos presenta escenarios distópicos, que creo que es la palabra clave que, digamos, nos tiene hablando de todo esto en este contexto. Entonces, esta distopía consiste en una sociedad en la que hay digamos, una tendencia a instalar hardware o, digamos, aparatos en las pupilas de las personas. Esas pupilas con ese hardware instalado permiten que las personas que interactúan pues lo hagan como nosotros lo hacemos con redes sociales como Facebook, Instagram, que, cierto, más o menos dominan las vidas de todos. Tan dominan las vidas que hay matrimonios que terminan por eso, hay relaciones que inician por eso, y siempre todo está pasado por el filtro, no solamente fotográfico, sino de este tipo de dispositivo para relacionarse. Entonces, continuando con la explicación del capítulo, esa es la sociedad, ese es el contexto, y hablamos de una chica eh, que está, digamos, muy metida en el cuento de las redes sociales y el reconocimiento. Entonces, básicamente, como para que recordemos un poco en qué consiste el capítulo, hay una especie de estándar de 5 estrellas para aquellos que quieran interactuar con los otros y calificar la acción, sí, el servicio, etcétera, de las otras personas. Y esta chica se ve obsesionada con esto, va a asistir a un matrimonio
de una amiga de ella de infancia con la que tienen en común como una especie de osito, ¿sí? Y ese es como un elemento importante dentro del capítulo. Ella entra en la importancia del evento del matrimonio de su amiga porque van a ir personas que están calificadas, digamos, con un ranking muy alto. Siempre se califican de 0 a 5 y ella tiene un promedio de 4 o 5 dentro de esas calificaciones, entonces quiere inclusive llegar a uno más alto. Pero todo esto empieza a ir mal desde una discusión que tiene con su hermano, en la cual pues ya saben que pasa lo que ocurre en las discusiones cuando una persona está obsesionada con las redes sociales y es que le dicen que deje la obsesión, que deje todo esto de lado. Ella insiste en la importancia de esa obsesión. Le ocurren una cantidad de eventos desafortunados, ¿cierto? El vestido se le ensucia, o sea, tiene discusiones con personas que le bajan el puntaje, a tal punto que el puntaje baja de 4.5 a 4.2, razón por la que su amiga, la que la había invitado al matrimonio como dama de compañía, le dice no asista porque pues, me va a dañar la reputación y yo no quiero eso. Por lo que acaba de mencionar es que el mundo entero se rige, o esa sociedad distópica se rige por ese sistema de los likes y las estrellitas. Y cuando ella termina asistiendo al matrimonio de su amiga, pues esto termina en una tragedia, ella le bajan todo el puntaje, no solamente el escándalo le baja todo el puntaje, sino que también va a prisión, le retiran además el hardware y en la cárcel se encuentra con una especie de outcast, ¿cierto? Parias, digámoslo así, que no tienen ese implante. Y básicamente la conclusión del asunto nos lleva a que sin ese implante se vive mejor, pero lo triste es que están en la cárcel, ¿sí? Lo triste es que la obsesión era tener muchos likes y ya no tienen nada. Entonces es como un consuelo bastante forzado, ¿sí? Es decir, la tragedia y la caída en picada va de esa situación en la que todos queremos el reconocimiento y en la cual al final la falta de reconocimiento pues nos deja como quien dice a la sombra o descartados de una sociedad feliz y entre más feliz seas que más likes tiene y esto pues revela como lo que el futuro por venir, ¿cierto? Lo que nos espera en el futuro que será, el futuro ya sabemos que fue ayer, ¿sí? Con respecto a estos aspectos de el reconocimiento en materia de likes. Entonces no haré ninguna consideración moral, más allá de lo bien que es pasarle la palabra a Stephanie. Muchas gracias pues, por su atención y a Stephanie gracias por haber aceptado la participación en esta segunda sesión del seminario de Ciencia Ficción y Derecho. Gracias. A ustedes, un honor para mí poder trabajar de presentadora con un tema de estos tan absolutamente fascinante. Felipe hizo un resumen, un mega resumen, ¿cierto? Porque resumir esto es volver a ver el capítulo. Tantas cosas que deja él por fuera en esa narrativa, pero pues no es a propósito. Si lo metes todo, pues estamos 40 minutos aquí, que es la duración que tiene ese capítulo. Protagonizado por Bryce Dallas Howard, esa pelirroja que ya vimos antes en Jurassic Park y que da la casualidad que es la hija de Ron Howard, un famoso director hollywoodense, Apolo 13, El Grinch, Cocoon, cosas por el estilo. Eso solamente pues como para contextualizar quién es esa mujer que nos lleva en ese trámite, digamos, montaña rusa emocional que supone ese capítulo Nosedive. Entonces, yo voy a estar pues tratando de dirigir de alguna forma esta conversación, obviamente animando también a quienes nos están acompañando a hacer sus preguntas, ahí tienen el chat para hacer de alguna forma un filtro y poder irlas metiendo dentro de nuestro diálogo para que todos se sientan vinculados a esta actividad. Y así entonces voy a dar la palabra a Nicolás Salvi, profesor de la Universidad de San Pablo de Tucumán, teniendo mucha expectativa de cuál es esa perspectiva que le vas a dar, Nicolás, porque insisto, yo creo que este capítulo nos da para hablar de 1000 tópicos, ¿sí? O sea, plantea una alternativa, incluso le estaba diciendo yo a Felipe esta mañana, me encantaría hablar de la perspectiva feminista, que para mí representa esa historia de Nosedive. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista, Nicolás? Perfecto. Muchas gracias, Stephanie, Felipe. Estoy muy contento de que podamos presentar en conjunto, ¿no? Esto, unir, como venía diciendo Felipe, los caminos, ¿no? Entre Medellín y Tucumán es más que interesante, más que interesante. Pero bueno,
Estaba acá tratando de presentar pantalla, pero vamos a hacer, si me lo permite la tecnología, como venía diciendo, pero acá no me deja compartirla. Ahí vamos a ver. Y si no nos lo permite, pues muy acorde con el seminario, ¿no? Puede ser. Ahí va. Justamente a lo que vamos a ir nosotros es el ámbito penal, porque me voy a centrar en una de las escenas, digamos. Fíjense, como bien decía Stephanie, cómo... ¿por qué no me deja permitir acá? Me pone nervioso porque me quiere dejar bloquear, pero no me deja... ahí está. Ahora sí, ahora soy feliz. Díganme si puedo o no. Si se está viendo la Ahora se pantalla. está empezando a ver, está todavía cargando, ya sí se ve la presentación de PowerPoint, perfilamiento de personas. Exacto. Ese es el título. El perfilamiento de personas en el ámbito de la prevención del delito. Bien, vamos a ir con los puntos de partida para no sacarle más tiempo y que los demás puedan hablar también, ¿no? Después tenemos tiempo para hablar en el debate. ¿Cuáles son los puntos de partida de lo que quiero ver? Con prevención del crimen, para que nos entendamos, prevención del delito, pensamos en esfuerzos gubernamentales para reducir los delitos antes de que ocurran. Bien, ustedes piensen, en la escala tenemos varias personas ya, abogados, abogadas y también estudiantes de derecho, pero cuando estudiamos vemos que el derecho penal lo que está queriendo hacer es ver a cosas que ya han sucedido, digamos, darle consecuencias jurídicas a hechos que ya han sucedido. Por detrás de esta dogmática penal está lo que es la prevención del delito. Tratemos de prevenir, más allá que de por sí otorgar esas consecuencias jurídicas sean una manera de prevenirlos, hay distintos tipos de técnicas. Nosotros lo que vamos a ver, la técnica específica es el perfilamiento de las personas, ¿no? Tratar de identificar cuál es el rango psíquico-social de ese ser humano para ver si es peligroso, digamos, para la sociedad, que es más o menos hacia donde queremos ir. Rondaremos con esto, obviamente, muy cerca a la ética entendida como la rama de la filosofía y no como moral de por sí. Vamos a pensar, digamos, derecho, ética e inteligencia artificial en conjunto y entendiendo de nuevo, para aclarar, porque justamente estos conceptos siempre hay que volver a decirlos una y otra vez porque hay más definiciones de las que podemos imaginar, pero vamos a entender la inteligencia artificial como una máquina capaz de imitar las funciones cognitivas del ser humano, ¿no? Percibir, razonar, aprender, y no necesariamente lo que pasa una prueba, digamos, o una gita, como dicen los italianos. Utilizaremos el Salvi, recurso... perdóname. Sí, ¿Sabés sí. que creo que nos están pasando Ah, vamos a llamar las filiminas del Power? No o sé sea, si todavía se nadie ve más. la misma. Se ve la Bien. inicial, no pasaste la segunda. Ya lo vamos a solucionar entonces. No hay ningún tipo de problema eso. Eso se soluciona muy simple, creo. Ahí vamos. Taca, 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 taca. Talla completa. Permitir. Ahí vamos. Que nos había pasado la otra vez, así que estamos. Seguimos en perfilamiento la primera. ¿Le puedes Y dar ahora, clic a la segunda? Ahora sí. ahí Perfecto. se ve la Puntos segunda. de partida. Perfecto. Entonces, retomando, veamos los puntos de partida, la prevención del crimen, rondar a la ética, entonces derecho, ética e inteligencia artificial, y utilizar el recurso de derecho y literatura o derecho y ficciones, en este caso, para darle marco a este análisis. ¿Qué escena es la que yo les decía que vamos a ver? Digamos, centrarnos es en la escena en que este personaje intenta comprar un pasaje de avión y como le bajaron puntos, no pudo conseguir un asiento en el avión que quería para llegar a este casamiento. Bien, eso es más o menos el resumen. ¿Por qué no podía? Porque tenía un puntaje bajo, como les fue explicando Felipe para quien no vio el episodio. Entonces, el sistema de puntos de caída en picada, para entendiéndolo, es, además de como una suerte de perfilamiento social para entender a quién tenemos enfrente, es también para tratar de eliminar personas que se consideren indeseables por parte de la sociedad. Esto se consigue de manera automática, digamos, la carga de datos es propia del propio usuario que lo va poniendo a partir de que son ellos mismos quienes puntean a los demás. Esto daría como una idea de democratización
del repudio social. No es en sí, como en otros sistemas, hoy que por ahí los trataremos sea en el debate, por ahí al final, sistemas como el que existe hoy en China o en algunas regiones de China, que es el Estado, el que al final de cuentas puntúa a la gente en este sistema de crédito social, sino que son los propios usuarios que toman la delantera, y bueno, de ahí lo que hay que ir viendo es si es que son plenamente independientes o si hay algo que los va guiando hacia ello. Si nosotros nos centramos en la cuestión de prevención del delito, como veníamos viendo, o sea, de tratar de evitar que se den las consecuencias de los tipos penales que están en los códigos penales o están en las leyes penales, necesitamos que las máquinas tomen decisiones morales, ¿no? Que tengan una suerte de ética normativa configurada, más allá que no sean de ellos propios, sea la ética configurada por el configurador, por el ingeniero, necesitamos que ellos quieran. Nosotros queremos que las máquinas tomen decisiones morales, y es un sí o un no, porque en un punto queremos que sean más autónomas. Para que sean más autónomas, necesitan tener la posibilidad de tomar más decisiones. Entonces, la eficacia que aporta la autonomía también puede salvar vidas, a fin de cuentas. Sea en ámbito militar, penal o pericial, digamos, si podemos bajar la cantidad de crímenes, seguramente bajaremos la cantidad de homicidios y con eso la cantidad de muertes. Hay que ver qué es lo que damos a cambio para ese resultado utilitarístico. El problema es conocer las consecuencias de la autonomía. Además, esto consigue, usando un sistema de puntos, por decirlo de alguna manera, se consigue resignificar el derecho penal de autor. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos de derecho penal de autor, lo único que se nos viene a la mente, lo primero que se nos viene a la mente es los estudios lombrosianos, ¿no? De Lombroso, de este autor italiano en finales del siglo XIX, que había hecho una suerte de pseudociencia, donde analizando las características físicas de una persona intentaba decir, bueno, qué delitos estaban predispuestos a cometer las personas. En este caso, a través de la Big Data, nos da la posibilidad de meterles datos y hacer, digamos, una suerte de Excel mental en la que nos dice, esta persona sí, esta persona no, esta persona debería ser aislada, esta persona no debería tener los mismos derechos subjetivos que tiene otro ser humano. Vamos al caso emblema del derecho y la literatura en cuanto a prevención del crimen. Es el de Minority Report, que es, o Informe de la Minoría, una novela de Philip K. Dick del año 56. Tal vez sea más famosa la película, protagonizada por Tom Cruise, dirigida por Steven Spielberg en los años 90, finales de los 90, si no me equivoco, donde se trata que en el estado, en la zona de Columbia, en realidad, se genera, esto va mezclando un poco de ciencia ficción con un poco de mística, se genera la idea del precrimen. Esto es porque descubrieron a 3 videntes, o sea, 3 niños que están en plena discapacidad, son discapacitados, no pueden hablar, no pueden moverse, no pueden hacerse entender, pero sueñan con delitos. Y a través de una máquina de biotecnología los conectan, pueden hacer las predicciones de quienes cometerán delitos violentos. Entonces, en vez de tener una policía que busca los acontecimientos ya hechos, buscan al precrimen, digamos, a quienes cometerán el crimen y se los juzga por el crimen que cometerían en el futuro, digamos, pero un futuro determinista. En un momento, o sea, ellos dicen, de cualquier manera, nosotros lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando uno tira una pelota de la mesa, sabemos por gravedad que claramente caerá al piso. Y va a caer al piso si nadie la detiene. Lo que haría precrimen es detener la pelota antes que caiga en el piso, que iba a caer en un minuto. Lo que nos trae este caso es que, bueno, una de las frases que está tanto en el libro como en la película es que estamos dando nuestra libertad para que el gobierno nos proteja. Debates clásicos de la filosofía política. Y además, debate clásico ya de la filosofía total, de la filosofía general, es el libre albedrío versus el determinismo, porque a fin de cuentas es de verdad que estaba tan determinado como plantean esto, o sea, las leyes del universo generaron que esa persona vaya a ser una delincuente, y si eso pasa así, ya queda por fuera el contenido psicológico del delito, digamos, de la persona, del elemento subjetivo que va y comete
porque tiene dolo causal, sino que lo que se terminaría dedicando la política penal es a detener a las personas peligrosas, personas que sean indeseables para la sociedad. El derecho penal no puede prevenir el crimen con este sistema, solo crea un nuevo tipo de criminal. Entonces se da una paradoja de la conducta. Además, la resocialización queda de lado frente a una suerte de pleno control social, digamos. Controlemos socialmente a estas personas que no nos agradan. Ahora, ¿cuál es el tema Minority Report? Obviamente que al día de hoy no hemos encontrado a tres videntes que podamos conectar y podamos evaluar cómo solucionar las tasas altas de criminalidad que tal vez sean de las cosas que más vemos en las noticias latinoamericanas. Hay otra serie muy interesante, también hay varias más, ¿no? Pero una de las que más me interesa es la idea del perfilamiento automático de Psycho Pass, que es un anime, pueden ver en Netflix, tienen ganas, pero también lo pueden encontrar de distintas maneras, de distintas formas, en las que lo que nos propone es el llamado sistema civil. En vez del sistema del precrimen, el sistema civil funciona de una manera distinta. Funciona con Big Data, digamos. Se le ponen datos, se le pone una gran cantidad de datos a este sistema en un supuesto Japón de un futuro cercano y se encarga de perfilar a las personas, de perfilar a través de colores, amarillo, rojo. Eso está a cargo del Ministerio del Bienestar Público, que lo que busca es una sociedad donde no hay crimen. ¿Cómo hace esto? Perfilando a estas personas por su carácter psicológico, su tendencia a la violencia, sus gustos desviados, como se suele decir en la sociología del comportamiento. Y a través de esto se pone a gente que esté en un color amarillo, digamos que está en las tendencias al crimen, tiene, digamos, colorado su Psycho Pass, un poco oscurecido, para que case a las otras personas que están en mal estado. Estas personas en mal estado, porque se les entiende así, no se les entiende como delincuentes, sino se les entiende como enfermos, pueden ser, si están en el color amarillo, capturados y resocializados, o si están en rojo, eliminados porque se entiende que no tienen cura para la idea o la moral social que tiene la sociedad. Bien, esto está justamente a cargo de la sección de crimen y seguridad pública. Hay entonces un perfilamiento más público en este caso, distinto al perfilamiento que vimos en Black Mirror, porque en Black Mirror se plantea que son las propias personas las que van puntuando. En este caso no, ahí digamos, no se termina aclarando si el gobierno es, sí se entiende que es una república, no se entiende hasta cuántos grados de democratización hay, pero es el propio Estado el que se dedica a generar el algoritmo que define si va a ser verde, amarillo, rojo la persona. Y a su vez, con esto además se elimina mucha parte del sistema judicial. Termina siendo el arma que captura, o primero que no dispara si está verde, que captura si está amarillo o que elimina si está rojo, el juez final y la decisión a tomar. Esto sería un perfilamiento, digamos, criminal en colores. Ahora, los datos como base y el avance civil. Esto es Big Data, Machine Learning y Deep Learning, porque al final es lo que también lo que nos está diciendo la serie es que el sistema civil fue configurado en un momento, fue aprendiendo solo, fue generando solo y se termina confiando, se arma una suerte de religión social a través de, bueno, civil me protege, no necesito inmiscuirme en cómo hacer el algoritmo porque fácticamente no hay delitos. Yo voy por la vida de manera tranquila sabiendo que todas las personas que son peligrosas no están. Ahora, ¿hasta cuántos grados de libertad hay luego de eso? Porque eso también genera en la gente un estado similar al que se ve en Black Mirror, de que está la gente sonriendo, que trata de no ponerse nerviosa, que trata de sentir que no está siendo desviada. Eso en Black Mirror es porque tengo miedo que me puntúe mal mi vecino, que está enfrente, que tal vez es más terrorífico que el de Civil, que es tengo miedo a que el color del Estado que me está viendo a través de las cámaras, cuando entro a un shopping, cuando entro a un negocio, está. Es similar a una suerte de antivirus, con función civil, más que como el de Black Mirror. Se previenen amenazas conocidas e introduce posibles nuevas amenazas. Eso también, eso es lo que es conocido como deep phishing, porque quien entiende, quien aprende,
es el propio sistema, la propia máquina, es la que va entendiendo, bueno, esto, si lo dejamos entrar, digamos, algo que es nuevo, como podrían haber sido los hackers en un momento, que no existían. Civil ve al hacker y aunque no esté tipificado como un delito, se da cuenta, no, pero a ver, este tipo está robando, hace analogía y está robando, yo tengo que detenerlo. Bien, si digamos se ponen los computadores cuánticos, y los computadores cuánticos yo puedo robar de otras maneras, bueno, a ver, vamos a entrar y lo vamos a detener, aunque antes no lo conocía como delito. Vamos con las conclusiones. Hicimos rápido, pero así luego dejamos tiempo para el debate, que me parece lo más interesante. Se debe pensar si el crédito social es la expresión inmediata o mediata por alguna organización. Pues esto pasa, bueno, el caso de China es como el más clásico. Pues tenemos, por ejemplo, el crédito social chino, que es, hay, digamos, veedores que van, tipo comisarios, que recorren los barrios y van haciendo distintos cuadernitos y después el Estado otorga puntajes. También está el caso del Shima Credit, que es el de Alibaba, digamos, que es algo parecido a la gente aquí en Argentina, lo conocerá como el Mercado Pago y Mercado Libre. Uno va puntuando. La diferencia es que en China con Alibaba se hace de todo, se hace lo que sea, hasta de comprar billetes de avión, como esa escena que vemos ahí en Black Mirror, y si uno no tiene el puntaje alto, no puede conseguir los mejores los mejores asientos. Uno no puede conseguir un buen apartamento si no tiene un buen puntaje, porque esa es la idea, es tratar de ver la identidad social, cómo nos conocíamos, cómo somos vistos por los demás de manera pública. Sí, tenemos el rojo puesto en la cara. Los estudios sobre la relación entre la lógica deóntica, la ética de programación e inteligencia artificial deberían ser más profundos para poder comprender en un punto cómo van a ser las normas del futuro, porque esto es interesante, y queda tal vez para otro día, pero seguramente las normativas del futuro ya no sean como las esperamos, tal vez sí sean transparentes, tal vez sí las conozcamos todos, pero no estén en el famoso lenguaje claro, que es el que se busca en el derecho, sino que al final estén en un lenguaje codificado, pero en códigos informáticos. Hay que repensar la dogmática penal, porque nos guste o no, seguramente el derecho penal de autor resignificado termine cayendo a nosotros. El caso de China es donde se está empezando a ver, pero los enfoques desde el punto de vista de la víctima que sufre el delito no pueden ser dejados de lado, porque nosotros por ahí nos centramos en la inocencia de la persona, que es básica. O sea, es horrible la historia del inocente que termina castigado, pero también es horrible la historia de la víctima que queda luego de, o parientes de las víctimas. Y ese lado, ese peso que tiene seguramente influya en el desarrollo tecnológico, tanto técnico científico informático como tecnológico de tecnología social del derecho. La futurología, entonces, no entendida como ciencia, sino como disciplina, es importante tanto en la filosofía como en el derecho, y no considerarse un mero entretenimiento, sino la idea de ver, tanto como hacemos en derecho y literatura, derecho y ficciones, posibles escenarios y transformados en laboratorio para dar cuenta de qué es lo que vemos. Pero bueno, muchas gracias. Profe Nicolás, yo creo que todos escuchándolo, pues pensamos mil cosas a la vez. Veamos por dónde empezar esto. Puede ser uno de los capítulos de Black Mirror que se sienta menos lejano, ¿cierto? Porque hay otros escenarios de Black Mirror donde uno dice, no, pues, ¿qué va a pasar eso aquí? Pero en este asunto de vivir por los likes y de tener una categoría en razón de tus seguidores y tus fans, se ve muy real, se siente muy real porque todos sabemos que reaccionamos emocionalmente a que la gente nos diga me gusta lo que posteas, y lo mismo los posts que no tienen likes pues son posts que nos hacen sentir tristes, y sobre esto pues ha habido un gran desarrollo pues en materia psicológica, psiquiátrica, cómo nos afecta emocionalmente estas calificaciones en las redes sociales, y tú planteas esto, obviamente Minority Report es algo que nos resonaba desde antes que lo mencionaras, y tienes toda la razón, seguramente más por la película de Tom Cruise que por el libro, que seguramente ninguno, y me incluyo, no nos hemos leído, y uno piensa, ¿qué me estás contando de perfilamiento de delincuente? Y esto no es muy lejano, ¿cierto? Porque es que todos vimos en las noticias cómo esto pasa con las manifestaciones en Hong Kong.
y todos vimos alrededor de agosto del año pasado en todos los medios de comunicación colombianos salió la noticia del perfilamiento de influenciadores colombianos, cómo el gobierno colombiano divide a los influenciadores en esos colores que tú mencionas, verde, amarillo, rojo, pero en este caso en positivo, negativo, neutro, según su reacción frente, pues digamos, el status quo o el gobierno de turno. Entonces, distopía, la palabra distopía, pues pierde esa categoría en razón de que esto es real. O sea, no estamos hablando de un futuro incierto que puede que ocurra o que no ocurra, sino que es un hecho ya presente en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Con este, digamos, muy escueto análisis, o más bien comentario de lo que estaba diciendo el profe Nicolás, le voy a dar la palabra a Santiago Nigri, el estudiante que vemos aquí todo activo diciendo que se ve o no se ve la pantalla, muy pendiente del profesor Nicolás, y gracias por eso, Santiago, estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, sigamos escuchando y deleitándonos con este acento, además, pues, de los contenidos fantásticos que nos están introduciendo. Gracias y bienvenido, Santi. Hola, muchas gracias, Stephanie. Bueno, primero voy a ver si funciona bien la presentación. ¿Ahí lo ven? Se está cargando, ya te confirmo cuando lo estemos viendo. Derecho y Ok. ciencia ficción, correcto. Y si pasó, Pasó, formato, sí. perfecto. Bueno, lo único incómodo siempre de esto es no poder ver a otro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, a ver si... Ahí estamos en formato, derecho y ciencia ficción. pasa solo. Ahí vamos. Bueno, le puse el algoritmo a la identidad, ese es el nombre que cuasi improvisé para esta humilde presentación. Voy a retomar algunos conceptos que estuvieron mencionando antes, tanto Stephanie como Felipe y Nicolás, que me parece que están buenos para sumarlos y empezar a relacionar un poco los temas. Pensé en traer el tema del algoritmo, que también lo trabajamos bastante, se trabajó bastante en la charla pasada, en la exposición pasada, y hacer quizás una exposición un poco más de carácter filosófico, saliendo un poquito del derecho, y pensar en esto, cómo se conforma a través de esta especie de aplicación o de este chip que se implanta en la gente, cómo se conforma esto que nosotros pensamos como, o llamamos la identidad. Bueno, le puse formato, lo que voy a explicarles un poquito es cómo va a ser la presentación, pensé en 3 ejes, el primero caía en picada. Caía en picada es el nombre del capítulo, lo que voy a hacer es explicar un poquito desde mi perspectiva cuál es la presentación que hace el autor del capítulo, el guionista. Usé bastantes ideas y quiero mencionarlo de Esteban Gerardo, es un filósofo de Buenos Aires que tiene un libro que se llama Black Mirror y la tecnodependencia, donde analiza capítulos, tiene 2 libros más que trabaja también de Black Mirror y también de distopías. Tiene ideas muy interesantes, así que lo traigo acá, que me parece que va a sumar bastante. El segundo eje es la sociedad líquida. Lo que voy a hacer acá es problematizar la presentación que se hace del capítulo, problematizar esta caída en picada. La sociedad líquida es un concepto que viene de Bauman. Voy a usar particularmente lo que se llama materialismo líquido para hacer el análisis o problematizar, como decía antes, este capítulo. Y último, presenté como esencialismo versus existencialismo, podría ser esencialismo y existencialismo. Yo creo que caía en picada de sociedad líquida estos 2 ejes, o sea, el capítulo se enmarca en una propuesta esencialista de parte del guionista, y intenté reformularlo o traer como para pensar el eje existencialista para ver qué análisis podríamos hacer, quizá crítico, de la propuesta que trae el autor y que nos ayude a hacer una reflexión quizá diferente. Bueno, caía en picada, como decía, es del doctor Gerardo, un filósofo acá de la Universidad de Buenos Aires. El primer eje que puse es calificación de la vida real y no de la vida en la red. La calificación de la vida real, lo que me refiero es que ahora estamos acostumbrados a redes sociales, quizás lo primero que se nos presenta cuando vemos el capítulo, hacer la comparación con dentro del marco de la tecnología, qué se nos asemeja.
Instagram, Twitter, Facebook, son redes donde nosotros tenemos una interacción muy similar a la que presenta el capítulo, pero no deja de ser una interacción en la red. No me refiero a que no haya una correlación de lo que hagamos en la red a nuestra vida personal, a nuestra vida íntima, o a nuestra vida fuera del marco tecnológico, pero queda claro que es el me gusta, el compartir, te sigo, no te sigo, es dentro de lo que es el mundo de la red social, el mundo de la red virtual. Quizás más similar a lo que nos presenta el capítulo, aparece, para que entiendan a qué me refiero, las aplicaciones quizás que, no sé si utilizan, que es para puntuar, por ejemplo, un bar, una propuesta. Me fui a un bar y le puntúo y comento cómo fue la actividad de un hotel, etc. Entonces, eso quizás se parece un poco más, y retomo esto que dijo Stephanie, y no estamos tan lejos. Empieza a haber aplicaciones que proponen esto, y esta que les pongo entre paréntesis, People, es la aplicación sobre la que se basó el capítulo, que es una aplicación que busca esto. No solo ciertos momentos, como por ejemplo cuando voy a un restaurante, sino también la idea era similar al Tinder, conozco una persona y puntúo y doy mi opinión sobre cómo fue mi momento con esa persona. Es una aplicación que tuvo mucho rechazo, imaginarán por qué, por el mismo rechazo que a uno le surge cuando ve este capítulo, pero que ya empieza a aparecer entonces esta idea de calificar en la vida real. Te doy mi experiencia y te califico a vos, no a tu foto, no a lo que vos me querés mostrar que sos, sino realmente te califico a vos. Y esto viene de la mano con lo que es control horizontal y no vertical. Hoy podemos pensar que hay un claro control vertical. Control vertical, voy a retomar un concepto, o más un concepto, un ejemplo que trajo Salvi o Nicolás, que acaba de hablar, esto de Psycho-Pass o el Estado chino, que ellos mismos son los que puntúan. Acá hay un claro control horizontal, porque son todas las personas las que nos someten a esta puntuación. Entonces, somos nosotros entre pares los que tenemos la obligación de comportarnos de cierta manera. ¿Por qué? Porque el ojo que nos está midiendo no es ahora el juez, la policía, el gobierno, el Estado. No, son nuestros pares. Cosa que hace una situación mucho más complicada, mucho más tensa, que es lo que vemos mucho en el personaje principal, en La Colorada, como decían, que está como muy forzada. Se sube un ascensor con una compañía de trabajo y sentís que estás todo el tiempo teniendo que sonreír, estar perfecta, convidarle algo. ¿Por qué? Porque si no te pueden puntuar mal. Hasta pasar 15 minutos con alguien, o 2 minutos con alguien. Necesidad de mostrar y no de ocultar. Esto de ocultar también podría llamarlo quizás proteger. Uno ahora estructura la vida y la pensamos en vida pública y privada. Y cada vez está más difícil hacer esta separación porque las redes sociales no nos ayudan. Hay una intención casi de exponer nuestra vida privada a la red, que claramente es público. Por más de que pongamos cuenta privada, lo que queramos, sigue siendo sin duda un espacio muy público de mucha exhibición. Esta red que tienen ellos termina con lo que es la vida privada. ¿Por qué? Porque nos exige primero estar todo el tiempo produciendo. O sea, yo tengo que mostrar, tengo que producir, tengo que comprar, tengo que hablar con alguien y todo el tiempo tengo que estar en necesidad de la búsqueda de producir para que me puntúen. ¿Por qué? Porque necesito subir puntuación o necesito mantenerla. Lo que no puedo es salirme del entorno social. Necesito estar completamente en exposición. Y esa vida pública va a determinar la vida privada. Son mis pares con el concepto que tengamos bajo esta red de qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué no es correcto, los que me obligan a mí a generar una vida privada. Mi vida privada ahora es pública porque necesito llenar de contenido mi red. Y mi red está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me califican la vida y no me califican una red. Y encima, la vida privada ahora es o sea, al ser completamente pública y lo público terminar lo privado, solo encontramos una esfera pública. Destruimos la esfera privada. Por último, hablo de lo auténtico en contraposición a lo inauténtico. Lo auténtico y lo inauténtico se muestra patente más que nada en el final del capítulo. El que pudo verlo, al final del capítulo, ella después de tener su caída en picada y perder su puntuación, tiene un encuentro en la celda donde está arrestada con otra persona donde se insultan y se gritan. Bueno, eso es la caída a lo auténtico. ¿Qué es lo auténtico? Vamos a explicarlo. Es auténtico, el concepto viene de aquel que
es indiferente a la opinión ajena, es indiferente a lo que le diga al otro. O sea, hay como una especie de concepto de amor propio, de aceptación propia, donde yo me muevo por lo que realmente quiero y no por lo que me fijan mis pares. Entonces, lo auténtico vendría a ser, en este caso, aquellos que pueden vivir sin pensar en la aplicación. El caso más claro del capítulo donde aparece la autenticidad es la camionera que levanta al personaje, a la personaje principal, le dice y le explica en pocas palabras qué es ser auténtico. O sea, es decir, tengo 1,2, 1 de puntaje, sí, para todo el mundo soy un asesino, pero no me importa. Eso me permite incluso insultar, gritar, manejar mi camión, hacer lo que me gusta, dormir cuando quiero, dormir como quiero y no tener que estar todo el tiempo mostrando todo. Tengo mucha más vida privada que el resto y tengo mi propio feeling con las personas que quiero. En cambio, vos tenés que estar todo el tiempo exhibiendo todo y parece una gran falsedad. Eso es el inauténtico. Por eso al final del capítulo, ella grita y se insulta con él, vamos a decir, el compañero de la celda de enfrente. Mientras se ríe y sonríe. ¿Por qué? Porque ahora es una persona. Ahora logró, por fin, poder hacer lo que quiso. Poder hacer lo que quiso y como quiso, en el tono que quiso. Bueno, la sociedad líquida, este concepto, como les decía, de Bauman, que yo voy a utilizar particularmente el materialismo líquido. Bauman lo que dice es que hay un cambio, ¿no? Un cambio en la sociedad, en las formas, que ya no tenemos la necesidad de retener. Ahora necesitamos todo el tiempo estar consumiendo algo nuevo. Por esto esta idea del líquido, es bien tangible la idea, no queremos conservar las cosas. Y esto se ve muy claro si nosotros si tenemos una vida donde necesitamos producir contenido para nuestra red, porque nuestra red es nuestra vida, entonces estamos obligados no a comprarme una casa, tener un marido y tener un trabajo y mantenerlo desde los 10 años hasta los 90. No, la idea es estar todo el tiempo inconforme y buscando un poco más. Es una gran sociedad de consumo. Y acá nuevamente entramos en ponernos a pensar, che, al final entre esa sociedad y esta quizás no hay tantas diferencias, porque hoy nos encontramos con algo muy similar. Hay pocos espacios geográficos, pocas sociedades donde no ingresamos en esta corrida del consumo. Entonces este materialismo líquido lo que nos representa es eso, no tengo que tener cosas, tengo que buscar el deseo, no tengo que conformar mi deseo, tengo que buscar otro. Entonces estoy todo el tiempo buscando y es lo que hace, bueno, la chica durante todo el capítulo, cuando te presenta más que nada la sociedad, que es como algo, le saco una foto, voy a comprar, le saco una foto, hablo con alguien, lo punto. Todo el tiempo estoy buscando ese dinamismo. El siguiente concepto que traigo es algoritmo como deshumanizante. Algoritmo como deshumanizante es un concepto que, si no me equivoco, lo trajo Nicolás en la conversación pasada. El algoritmo deshumaniza ¿por qué? Hay dos razones. Una es la alienación. Y no hablo del concepto de alienar desde el marxismo, sino desde el propio significado de la palabra, que es algo que me es ajeno, algo que me es extraño a mí. Y eso es lo que genera este algoritmo, ¿no? Que todos estén puntuando y yo sea, en definitiva, una puntuación, un 4,5, un 4,8, lo que me genera es que mi personalidad, mi subjetividad, ya no es más conformada por principios propios del sujeto. Ahora parece ser conformada por una puntuación que se va a asemejar mucho a la de un objeto. O sea, nosotros empezamos a definir nuestro subjetivismo a partir de qué? A partir de cosas propias de objetos y no de sujetos. Entonces el algoritmo que se conforma por la puntuación de toda esta sociedad deshumaniza a la persona. La persona empieza a definirse por cosas que no son propiamente humanas, diríamos. Cosas como el consumo, cosas como la publicación, cosas fundamentalmente como la puntuación. Yo tengo que puntuar y me tienen que puntuar. Y esa puntuación, que tiene un significado muy amplio, hay muchas razones para puntuar a alguien mal o bien, esa puntuación es la que conforma al sujeto apto y al sujeto no apto, según la puntuación que tengamos. ¿Esto lleva a qué? A una mercantilización del sujeto. Y ahora sí voy a volver un poquito a derecho, para no irme tanto, y creo que tiene mucho que ver con el nombre del capítulo, este concepto de mercantilización del sujeto. El nombre del capítulo es Caída en picada.
¿cómo puede una persona caer en picada? O sea, ¿cómo una persona que era apta para la sociedad puede en un día caer presa y dejar de ser apta? En los términos de este capítulo, bueno, porque el sujeto ahora es mercancía. Ahora el sujeto tiene la posibilidad de adquirir valor y perder valor socialmente de una manera muy, muy rápida. De una manera muy rápida y con reglas de juego muy diferentes, con reglas de juego propias de los objetos. Entonces, la persona es mercancía porque la red que armamos objetiviza a la persona. Segundo, perdón. Bueno, esencialismo y existencialismo. Yo planteaba que la propuesta del capítulo es esencialista. ¿Por qué? Me parece que es esencialista a raíz de justamente el personaje de la camionera o la escena final donde ella finalmente queda arrestada y tiene sacar todo lo que tenía adentro. Creo que el capítulo también nos lleva a pensar desde dónde está presentado, desde dónde nos pone los gestos. Creo que el capítulo es muy inteligente en llevarnos a pensar que es una sociedad que no queremos, es una sociedad que nos genera rechazo, y es una sociedad donde nosotros no nos sentimos humanos, ¿no? Empezamos a pensar que esta gente es muy falsa. No sé si robots, no sé si son tecnología pura, como quizás uno empieza a discutir lo de los cyborgs en el capítulo pasado que presentamos. Acá no, pero acá nos lleva a pensar que hay algo muy falso, hay algo muy poco humano en lo que es la relación social de las propias personas. ¿El esencialismo qué vendría a ser? Vendría a ser que hay algo que no muta, hay algo que es propio a pesar de los cambios radicales que pueda tener el sujeto. Entonces, esto propio es justamente lo humano, por eso es la esencia. O sea, a pesar de que yo tenga un 4,9, esté ahí del 5, y esté publicando cosas que no me gustan, esté viviendo una vida que no me gusta, esté comiendo comida que no me gusta, pero sé que todo eso me lleva a ser aceptado, a pesar de eso, hay detrás de toda esa máscara de esta red social, hay algo humano. Y hay que llegar, ¿cómo? Bueno, destruyendo la máscara de la mentira, destruyendo la máscara de lo inauténtico. ¿Para llegar a qué? A lo auténtico, y lo auténtico es lo humano. Fíjense que sin ir más lejos, nosotros tenemos preceptos muy parecidos ahora, con la idea de que el que está cerca de la naturaleza vive de una forma más humana y se conecta con su yo interno y eso lo hace mejor, o que las redes sociales, el que vive en redes sociales y tiene amigos por redes sociales, los que no conoce personalmente, vive en un mundo paralelo, que para eso no hay nada humano entre un amigo de la red. Bueno, las relaciones a partir de Tinder, de Happen y las demás aplicaciones, tenemos la misma propuesta de que no son buenas. A mí se me congeló el pago, o se me congelaron todos. Un momento, ¿están aquí? Estamos. Vale, se sigue volví escuchando. otra vez. Santi, retoma la sí. última de ahí, porfa, que te cortaste ahí. ¿Dónde se congeló? La última frase, esa... simplemente, no fue mucho tiempo, los últimos 30 segundos. Ok, bueno, igual era parte de esto, decir que tenemos una idea hoy también de que hay en nuestras redes un fondo esencialista y que hay que romper esa máscara y encontrar al humano que está por detrás. ¿Cuál es mi contrapropuesta? Bueno, hagamos una lectura de este capítulo desde un marco existencialista. Es decir, el existencialismo dice, no, en el fondo no hay un humano. El humano está, y el humano se forma por sus experiencias. O sea, antes de la esencia está la existencia. Y esa esencia humana va a aparecer a partir de qué? Bueno, de los hechos y las situaciones que vaya viviendo el hombre. Entonces, vivir en esta red y estar publicando cosas que a priori no me gustarían, que a priori nosotros llamamos falsas, y formar esta vida inauténtica, sería completamente auténtico, sería completamente humano. Entonces, veamos en nuestras redes de hoy, o en nuestras redes de Black Mirror, de Caída en Picada, algo tan humano como aquel que vive en el bosque y se conecta y habla con las ardillas, ¿no? Entonces, no seamos apresurados para pensar que detrás de la máscara que rompemos hay un ser humano. Vamos a proponer el ejemplo, para mí sería,
esa persona que insulta y grita en prisión, o esa camionera que aparece, que le dice yo puedo ahora manejar mi camión, bueno, es raro, en verdad estamos comprando que eso es ser humano, esa persona es la que salió del sistema, la que rompió con el sistema y logró ser libre, ¿no? Hay una idea de libertad extraña. Mi pregunta es, ¿manejar un camión, trabajar o gritar, insultar? Creo que también es una propuesta muy social, creo que también es un mandato que viene de afuera, tanto como una red social. Entonces, mi contrapropuesta sería pensar, si yo rompo esa máscara esencialista de la red social buscando al ser humano, lo que hay abajo, me parece a mí, va a ser otra máscara. O bien, no hay nada que romper, no hay ninguna máscara que romper, porque ambas son puramente humanas. Tanto aquel que vive metido en la red social como aquel que maneja el camión y piensa que está viviendo en una plena libertad. Esto trae interrogantes, o traigo yo interrogantes, que me parece que este capítulo está bueno no solo para hacer preguntas después, sino para hacer comentarios. Me parece que es un capítulo que trae mucho tema, mucho para cortar, mucha tela para cortar, y creo que invita mucho a hacer o preguntas o, como les digo, comentarios, traer y aportar ideas, ¿no? para pensar. Yo traigo como idea para pensar qué sucede con el valor propio, qué sucede con el valor propio en nuestra sociedad actual y qué sucede con el valor propio en esta distopía que nos presenta. Después, si creemos que hay identidad entonces en esa distopía, si creemos que el personaje de la amiga de ella, esta que se va a casar y que parece ser lo más falso, lo falso que hay, si pensamos que su identidad es real, si pensamos que su vida es auténtica o no, y si pensamos que nuestra vida, con nuestras redes más bajadas a tono, son más auténticas que las suyas. Y de la mano con eso, su forma de organización social, su status quo, ¿por qué pensaríamos, a priori, que es más válido el nuestro que el suyo? ¿Por qué pensamos que está mal esa forma de dominar horizontal? ¿Por qué pensamos que sus valores para marcar una organización social o político-social son más crueles o son más injustificados? ¿Por qué pensamos que la sociedad de consumo no debería ser el martillo de la sociedad? Y en nuestro caso es el dinero, es el poder, muchas veces es haber heredado. Estos son interrogantes que pienso que puede traer el capítulo y está bueno como para algún día discutir. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias. Excelente esta óptica existencialista. Siguiendo pues con esta, digamos, lo que a cada uno le resuena, ¿cierto? Porque la intención es que cada uno enfrente este diálogo desde el resonar que tuvo con ese capítulo, y yo diría que donde tú ves un reflejo existencial o como representada la metáfora entendida, tú la entiendes como existencialismo, yo lo veo como feminismo. La hipocresía de decir la galleta está buena y tomar la foto y ponerle 5 al lugar con el objetivo de recibir 5 de contraprestación, esa hipocresía, no sé si dijiste la palabra hipocresía, mencionaste ser forzada, esa hipocresía es complacencia, ¿cierto? O sea, ella quiere ser complaciente y pasa toda su vida siendo complaciente. Entonces, eso que tú ves como una metáfora existencial, yo lo veo como una narrativa de la realidad de todas las mujeres, ¿cierto? Porque estamos criadas, estamos educadas para ser complacientes, para sentarnos con las piernas cerradas, para comer sin los codos en la mesa, para alisarnos el pelo, para maquillarnos, para hablar pasito, para no discutir, porque no queremos ser mujeres gritonas. Entonces, en ese digamos, con la base, y somos aquí educadores y estudiantes, si podemos echar un vistazo a ese libro instructivo de cómo educar, todos diremos, don Juan Jacobo Rousseau, con su Emilio y esas instrucciones de así se educa la humanidad, pues si le echamos un vistazo a ese capítulo de Sofía y la forma en la que Rousseau propone educar a las mujeres es una cochinada, ¿cierto? O sea, Rousseau está completamente equivocado cuando propone que a las mujeres se les educa para ser complacientes. Y esto es otra óptica de ese capítulo. Lo que está haciendo todo el tiempo ella es complacer, complacer, complacer. Cuando llega el momento en el que ya no se equivoca, porque ya no deja de complacer voluntariamente, ella se equivoca. Y esa equivocación va atada de otra cosa y va atada de otra cosa. Aquí viene pues la cadena de eventos desafortunados que supone esa caída en picada para la pérdida del puntaje.
pero la serie no se acaba cuando ella pierde el puntaje. Y a eso hiciste referencia, Santi, porque entonces es el momento del renacer. Y ese es el momento en el que ella se da cuenta que puede vivir una vida sin complacer, puede vivir una vida diciendo la verdad, puede vivir una vida sin seguir siendo hipócrita y sin decir que la galleta está buena porque quería que el otro la puntuara a ella. Es el momento de la libertad. O sea, el fin de la caída esto es muy platónico, ¿cierto? Esto es la salida de la caverna. El fin de esa caída en picada es la luz de encontrar esa nueva forma de vivir sin complacer, que ya había sido inspirada por esa camionera, que no es sino, o sea, yo la veo otra vez, una feminista, anarquista, que le quiere decir a ella cuando la ve, no te preocupes y haz lo que te dé la gana, que el puntaje no es todo en la vida, ¿cierto? Entonces se inspira en ello para terminar haciendo eso, gritando. El capítulo se acaba con el grito fuck you a la vez entre dos personajes. Esa es la última escena, que obviamente es ese, ya estoy por encima del bien y el mal, y ya la complacencia no es lo que mueve mi vida, ya el complacer el otro no es lo que mueve mi vida. Sea esta la introducción para la voz femenina, que es la parte que viene a continuación. Sara Quintero, brillante estudiante de la Universidad de Medellín, que nos quiere hablar entonces de su perspectiva sobre este capítulo Nosedive. Sara. Hola, Stephanie y todos los presentes. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Yo les voy a hacer entonces la presentación. Déjenme, yo comparto. Listo, ahí está compartiendo. Aún no. Listo. Si Listo, quieren... ¿Estás ya empezando a compartir? Una palabrita antes de que comience Sara. Sara es estudiante de la Facultad de Derecho y está haciendo su trabajo de grado pues bajo mi asesoría. Ella lo está haciendo solo, pero yo le estoy como dando algunas pistas, y vale la pena hacer un pequeño comentario antes de que ella pues tome la palabra y haga toda su presentación, y es lo relacionado o sea, como entre lo que estamos viendo de Black Mirror y lo que nos va a exponer ella, que es básicamente un tipo de arma. O sea, nos va a hablar de armas del siglo XXI, armas cibernéticas, armas que tienen un uso específico en la medida en que estamos desarrollando una industria 4.0, y la industria, ustedes lo saben, las revoluciones industriales no solamente son progreso, sino también instrumentos para frenar el progreso, inclusive vital, de ciertas civilizaciones. Entonces aparece la máquina de vapor, pero también aparecen los acorazados, aparece, ¿cierto?, no sé, las transfusiones de sangre, pero esto todo gracias a las guerras, digamos, europeas, ¿sí? Entonces estamos hablando de esa lógica entre el veneno y el antídoto, que es muy pertinente acá. Para hacer el puente entre el capítulo de Black Mirror y todo lo que estamos hablando, y la explicación del Pegasus Spyware, que ya Sara les dirá muy bien qué es eso. Hay que hacer, o sea, me gustaría hablarles de una filósofa, que hay que hablar de mujeres filósofas también, ¿cierto? Por acá en nuestra oficina hablamos de la importancia de tener íconos femeninos, y entonces vamos a mandar a hacer unos pocillos con caras de filósofas, que eso, ¿cierto? Y grandes juristas también, mujeres, que es muy importante. Entonces, nada más por ir en esa tónica, hay alguien que se llama Shoshana Zuboff, es una filósofa muy importante que tiene un libro que se llama El capitalismo en la era de la vigilancia, ¿cierto? Age of Surveillance Capitalism, o el capitalismo de vigilancia, así se conoce. Ese capitalismo de vigilancia es justamente esto que estamos viendo. O sea, estamos hablando de capitalismo, que es un modelo económico específico donde se supone que hay explotación del hombre o de los seres humanos por los mismos seres humanos, mejor dicho. Estamos hablando de un mercado que supuestamente es libre, y justamente esa es la lógica del capítulo en el que estábamos hablando, que lo explicó Santiago, y es libremente nos fuimos introduciendo en esto. También Nicolás habló algo, es como hay varios modelos, pero aquí digamos que el verdugo es nuestro propio deseo, ¿sí? Entonces, querer ser puntuados en las actividades que hacemos en el día a día, y es por una lógica muy sencilla, y creo que yo más o menos como que matizo eso en mis clases, y lo digo como una verdad de puño, y es: somos mercancía, ¿sí? O sea, todos estamos siendo educados y queremos educar porque necesitamos un trabajo,
lo mismo las personas que aprenden en una facultad de Derecho, tenemos que ser conscientes de que somos mercancías. Y esa calidad de mercancía, digamos, no nos deshumaniza en la medida en que vivimos dentro de ese capitalismo y que, bueno, podemos hacer una lógica que nos lo permita vivir de forma más humana, ¿sí? Dentro de esa lógica, cuando hablamos de esa parte del capitalismo, de lo que somos mercancías, pues tenemos herramientas como las redes sociales para darnos pues como ese valor agregado dentro del mercado, ¿sí? Pero el otro punto, y vuelvo a Shoshana Zuboff, es que estamos dentro de una lógica no del capitalismo, sino del capitalismo de vigilancia. Y ahí justamente es donde cae esta, digamos, como de perlas, muy bien acomodada la presentación de Sara, porque vamos a hablar de vigilancia, es decir, las armas hoy en día en contextos de guerras asimétricas de baja intensidad no son los cañones, no son, ¿cierto?, las bombas nucleares, que son clásicas y las utilizarán en cualquier momento, pero mientras tanto, y ojalá eso no pase, sino no pase, ¿sí? Pero mientras eso ocurre, utilizamos armas como el Pegasus Spyware, que son armas de espionaje, ¿sí? Es decir, nuestros datos, romper nuestra seguridad, entrar en nuestras vidas, también es una forma de hacer daño, y esto, digamos, acolitado por cosas que son muy de la distopía y de la ciencia ficción, y son las grandes corporaciones y los gobiernos. Entonces, sin más, les presento a una querida estudiante, Sara Quintero. Listo. Ahí me están escuchando bien. Bueno, listo. Entonces, gracias nuevamente por la presentación. Como les indicó el profesor Felipe Calderón, yo soy estudiante de Derecho de octavo semestre de la Universidad de Medellín, y en este momento estoy realizando, bajo la asesoría de él, un trabajo de investigación acerca de las armas tecnológicas. Para el desarrollo, entonces, de esta presentación, les voy a hablar sobre la... Gracias. Para esta investigación nos hemos basado principalmente en un documento que se llama Government Procurement Law and Hacking Technology, The Role of Public Contracting in Regulation and Invisible Market, que en español traduce a la Ley de Contratación Pública y Tecnología de Piratería, el papel de la contratación pública en la regulación de los mercados invisibles. Este es un documento entonces publicado por Computer Law and Security Review en el año 2021. También nos hemos apoyado de otras fuentes como la Oficina de Naciones Unidas, publicación de diarios de altas circulaciones, publicaciones de derechos humanos, entre otros. Para abrir entonces esta exposición, yo quisiera que nos ubicáramos, como el profesor Felipe ya nos dijo anteriormente, en el concepto de arma de guerra, no en un concepto de arma de guerra física como los cañones, las bombas, los fusiles, un revólver, sino que pensemos en un arma de guerra tecnológica que puede ser un sistema operativo. En este caso, entonces les voy a exponer el Pegasus Spyware, y para una mejor comprensión de lo que es el Pegasus, me voy a remitir a lo que encontramos después de hacer una investigación en este documento. El documento entonces nos dice que el spyware es un sistema operativo denominado Zero Day, el cual ha sido desarrollado por una compañía israelí que es la NSO Group. Perdón, Sara. Sí. Sara, ¿puede ser que no se esté moviendo el PowerPoint? Ya, ahí. No, ahora sí. Eso. Listo. Vale. Gracias. Entonces, ¿cómo funciona este sistema operativo? Voy a explicar cómo funciona con un ejemplo porque creo que es la manera más fácil de entenderlo. Vamos a poner el caso de la docente de Stephanie, que va a ser nuestro target o nuestro objetivo. Entonces, Stephanie tiene un celular y el sistema operativo lo que hace es que se aprovecha de cualquier vulnerabilidad de ese sistema operativo y entra al celular de Stephanie recolectando información en tiempo real y haciendo un análisis, una recolección de todo esto, y la envía a un servidor, y de este servidor se va a una red global, y de esta red global entonces se va al destinatario. Esto es para garantizar que sea un
proceso totalmente anónimo, porque si fuera del servidor, o sea, del celular de Stephanie al destinatario, habría una conexión muy obvia, pero como antes de esto hay un paso y es que se va a una red anónima global, esto permite que haya una anonimidad. Listo, entonces ahora en cuanto a las áreas en que se mueve este sistema operativo se mueve principalmente en 3 zonas. La zona white o la zona blanca, que es donde expertos externos a esta compañía, que es la que crea el sistema operativo, buscan vulnerabilidades como defectos del sistema y lo van y lo venden a otras entidades, pueden ser entidades criminales o pueden ser entidades con fines de seguridad o a otros gobiernos. Es como les dicen, hey, mire, este sistema que es el Pegasus, que le está analizando a usted todas las personas, tiene estas fallas y si usted me da este dinero, yo le voy a vender esas fallas de ese sistema. Otra zona que es la black o la negra, y es cuando estas compañías le venden los sistemas a entidades netamente criminales. Otra, y por último, la zona gray o la gris, que es la que nos interesa para el análisis de este documento, es cuando la compañía NSO Group contrata con estados y firmas de seguridad digital. ¿Cuál es el problema de eso? Que como ellos predican que su público objetivo es el Estado, porque ellos dicen, yo sí estoy creando un arma de guerra, porque obviamente es un arma de guerra que puedan ingresar a toda tu información, sí lo estoy haciendo, pero estoy contratando solamente con estados, no estoy contratando con nadie más. Entonces esto de cierta manera da como una legitimidad, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que obviamente ellos no están contratando solamente con estados, sino que están contratando con cualquier persona que tenga el dinero para pagarle, porque al fin y al cabo, NSO Group es una entidad con ánimo de lucro. De las negociaciones, pues nosotros estuvimos como mirando varias negociaciones que se hayan realizado con estados y encontramos estados como Ghana, Emiratos Árabes, Egipto, Estados Unidos, Corea del Norte, Irán y encontramos países en América como México y Brasil. También encontramos que, bueno, aquí voy a hacer una salvedad, y es que el sistema operativo, ¿cómo funciona? No es que yo compre un sistema operativo y entonces ya con eso tengo derecho a ingresar a cuantas personas yo quiera, la información de cuantas personas yo quiera, sino que yo compro este sistema operativo como con unas licencias. Entonces yo quiero investigar a 4 personas, compro 4 licencias. Hasta el día de hoy se han encontrado más de 1.400 objetivos y esto es un riesgo muy grande porque todavía no, porque estamos diciendo que esto se está ampliando cada vez más y que no tenemos una regulación ni un conocimiento exacto de las empresas y las personas que están contratando. Pues como lo único certero que pudimos encontrar, una información comprobada y la más cercana, es el contrato realizado entre la empresa NSO Group y el gobierno de Ghana. Este contrato fue realizado en octubre del 2019 y esta contratación fue la que se llamó como Pegasus. En este contrato se encontraron varias cosas, entre ellas estaba la descripción del producto o el servicio que se iba a prestar, la responsabilidad de NSO Group en cuanto a la instalación y el entrenamiento del sistema, que esto puede ser como un contrato del know-how, porque lo que ellos hacen es que ellos van a tu empresa o por medio de computadores, instalan la aplicación y aparte te dan un entrenamiento, te dicen cómo debe funcionar. En cuanto a tiempos, ellos garantizaban 2 semanas de entrenamiento, 1 de entrega y 12 meses de garantía. Para que la empresa NSO Group pueda instalar y dar un entrenamiento y ofrecer las garantías a sus clientes, es necesario que los clientes, en este caso estamos hablando de los estados, ellos entren a las redes virtuales de los clientes. Lo que quiere decir es que ellos como que, para que yo te instale el programa, necesito entrar a todo tu sistema operativo. Bueno, en cuanto a los riesgos, que el documento, pues el autor del documento clasifica algunos riesgos en cuanto a la utilización de este sistema operativo, son, primero, su operación.
pues no hay conocimiento de quién lo compra, de quién lo vende, nada. Pues sí hay algunas, pero son muy, muy restringidas. Segundo, en cuanto a la calidad del producto, pues como les expliqué anteriormente, hay compañías que pueden estar comprando este sistema operativo solamente para encontrar falencias, y entonces en este caso estaríamos afectando la integridad de la evidencia de lo recolectado, de lo que la empresa que legítimamente contrató ha encontrado. El tercero son los riesgos futuros en procesos judiciales. ¿Por qué? Como yo les dije, esas empresas operan de una manera anónima. Entonces, si hay un litigio, ¿a quién vamos a llamar a responder? Si no hay persona a quien culpar, ¿cierto? Y cuarto, en cuanto a la vulneración de derechos humanos, pues puede pasar de que de que se contraten no solamente para asuntos militares o servicios de inteligencia, sino que pase a una esfera de particulares que no necesariamente están en un conflicto. Listo. Bueno, en el documento también se proponen básicamente 3 opciones como para amortizar estos riesgos. ¿Cuáles son? El primero, la creación de un marco jurídico internacional que integre leyes civiles, penales, protección del consumidor, leyes con un enfoque del derecho de libertad, de opinión y de expresión. El segundo, un Estado que preste especial atención a la contratación, a la contabilidad, a la transparencia y al abuso de los derechos humanos. Y estas dos, ¿cómo se podrían de cierta manera recoger? Si los estados crearan un cuerpo gubernamental que se dedicara específicamente a la compra y negociación de este sistema operativo. ¿Por qué? Porque va a ser un cuerpo gubernamental que va a estar dedicado solamente a eso. Va a tener un presupuesto independiente, no va a tener intereses de cierta manera y va a tener un conocimiento técnico en cuanto a lo que es el spyware. Ahora, después de esta información que nosotros recolectamos con este documento, nos surgieron varias dudas de quién era NSO Group, porque pues si está creando unas armas de guerra, cómo era su funcionamiento, si era legal, qué políticas estaban utilizando, cómo de cierta manera podríamos atacar a que ellos estén haciendo estas armas. Nosotros entonces encontramos que NSO Group en principio es una compañía que es legítimamente, pues está legalmente constituida. De hecho, ellos tienen una página web en la que uno ingresa y está su conformación, cómo contratan a las personas, las políticas, todo esto. Encontramos que ellos están alineados a los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, y aparte ellos cuentan con su propia política de derechos humanos, que se resume básicamente en todas estas políticas. Primero, que ellos tienen una integración de procedimientos del due diligence, o sea, la debida diligencia, que en su contratación ellos hacen un análisis cuidadoso para proteger a las personas o grupos vulnerables. Tercero, que ellos tienen una revisión periódica de normas sobre derechos humanos, o sea, ellos todos los días están como mirando qué está cambiando para mantenerse alineados a eso. Y cuarto y más importante es que ellos alegan que tienen un protocolo de ventas de una estricta regulación porque esto les permite a ellos que las ventas de sus sistemas operativos solo se hagan para la utilización de fines legales y necesarios para prevenir e investigar el territorio y los delitos. Yo quiero que le pongan mucho cuidado a esta frase. Fines legales y necesarios de prevenir e investigar el terrorismo y los delitos graves. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es el terrorismo, actos de violencia contra civiles procurando unos fines políticos o ideológicos, bien. Pero ¿qué hay del término delitos graves? Porque cuando ellos nos están hablando de delitos graves, no nos están diciendo qué es un delito grave, usted qué está previniendo. Según la Convención contra Delincuencia Organizada, el delito grave es toda conducta que constituya un delito punible con una privación de la libertad de máxima 4 años o más grave. Pero si bien nosotros sabemos, cada legislación, cada estado tiene su propia legislación. Entonces, la muerte de una persona acá te puede estar dando una pena punitiva de 4 años, pero en China de 10 años. Entonces, creo que es algo de analizar porque los delitos graves pueden ser muy diferentes
en Siria, pueden ser muy diferentes en Colombia, pueden ser muy diferentes en México. Entonces, por eso también es que se habla de una regulación internacional. Bueno, para concluir la presentación, luego de haber hecho una descripción breve de todas las fuentes investigadas, yo les haré un comentario, y es que al NSO Group poder ingresar a las redes virtuales de sus clientes, como les expliqué anteriormente, que para que NSO Group pudiera instalar, dar garantías, mantenimientos a sus clientes, ellos deben de ingresar al sistema general de ellos. Al estar haciendo esto, el Estado está perdiendo el control sobre la seguridad de información de los particulares que le corresponde a ellos. Y entonces allí estaríamos generando una suspensión de política de protección de datos personales. ¿Por qué? El Estado siempre es el responsable de estar cuidando estos datos personales, pero cuando NSO Group entra al sistema del Estado, se genera como un stand-by, como una pausa, como, hey, acá estás dejando que otras personas entren a información de particulares. ¿Y esto por qué es grave? Porque es que hay particulares que no tienen nada que ver con la guerra, con los conflictos armados, con los conflictos de delincuencia, ¿cierto? Entonces, si el Estado entra, pongamos un ejemplo, yo estoy realizando una negociación con Felipe, es una negociación de más de 10.000 millones de pesos, pero si me están investigando a mí, que soy un particular que nada tengo que ver, ellos van a tener esa información y van a poder entrar ahí y decir, ve, este negocio está como bueno, quiero entrar ahí, no sabe que le voy a congelar a usted sus cuentas porque tenemos una sospecha sobre algo. Eso es un caso hipotético, pero simplemente como para aterrizarlos en lo peligroso que pueden ser estas armas tecnológicas. Sara, muy preocupante todo lo que decís, ¿cierto? Yo creo que todos nos quedamos aquí, los que están viendo esto, como, venga, ¿quién me va a defender? Y la respuesta es nadie. Si hace nada veíamos cómo el Congreso de Estados Unidos tenía que llamar a Mark Zuckerberg para que diera el mismo explicaciones y preguntándole, venga, los celulares nos están escuchando, diga si sí o si no. Y aunque él dice que no, pues la respuesta no deja de ser preocupante porque él dice, bueno, sí cuando están grabando videos, cuando están grabando videos, ahí sí los estamos escuchando. Eso no le da ninguna tranquilidad a nadie, ¿cierto? Suponer que podemos confiar en aquellos que están manejando la información cuando Panama Papers, cuando Pandora Papers, cuando ese llamado que le hace el Congreso a Mark Zuckerberg nace por la fuga de la información de 87 millones de usuarios. Esa es la causa del llamado de Mark Zuckerberg y luego eso se liga con la probabilidad de que haya influido en las elecciones de Estados Unidos, o sea que no estamos hablando de el hecho de que usted tenga una foto con un gato en su perfil. Eso es inocuo frente al montón de información, datos personales que le estamos entregando a las redes sociales y todo que ver con este capítulo de Black Mirror precisamente, o sea, cómo nuestras vidas están allí en este dispositivo y eso resulta una amenaza para todos. Todos podemos ser perfilados en razón del postor que exija esa información. Y Sara nos expone aquí también digamos, la duplicación, la potencialización de ese riesgo cuando no es el contacto directo entre el que la necesita y el que la produce, sino que hay allí un montón de otros entes involucrados precisamente para difuminar esa responsabilidad. O sea, ¿a quién le vamos a exigir entonces que responda si hay aquí 7 manos y el de la mitad ya no tiene ningún nexo con el primero y el último? Es una locura. Los ámbitos, las elongaciones que tiene esta temática y esta preocupación por la seguridad de la información. Cuando estaban introduciendo el tema, Sara y Felipe mencionaron, pues no vamos a hablar de una bomba atómica, peor, ¿cierto? Podría decir que los efectos de estas fugas de información y cómo puede alterar las elecciones del país más, digamos, importante del planeta, pues pocas esperanzas quedan en que podamos defendernos de este fenómeno en el que estamos entregando la información todos voluntariamente. Planteas algo, o se plantea pues en este discurso también algo muy interesante en lo que ustedes han estado diciendo, somos mercancía, y así lo puso Santi en la forma en la que terminó, somos mercancía. Felipe Calderón lo vuelve a ratificar y dice, pues es que ¿qué es el neoliberalismo si no es eso? ¿Cómo
cómo soportar el hecho de que tengamos el uso gratuito de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de Twitter. Pues, amiga, date cuenta que si es gratuito, el productor eres tú, ¿cierto? Si el productor eres tú, pues tu información tú estás dotando de información a el otro que la está vendiendo sin entregarte nada. O sea, no estamos recibiendo nada a cambio y somos el producto, somos ese producto que se vende y se compra alrededor del planeta. Esto entonces da lugar a que estemos ya con la conversación abierta. Si alguien quiere participar, y si a él está haciéndonos un comentario, no somos seres humanos, sino recursos humanos, ¿sí? Precisamente esta conversación parte de la relación con derechos humanos y si a él está tocando un tema fundamental, ¿cuáles derechos? ¿Cuáles derechos? ¿Cómo exigimos entonces que nos respeten o nos garanticen esos derechos humanos si aquí no hay un ente regulador internacional de esto? La palabra la tienen ustedes. Felipe está alzando la mano, bien pueda Felipe. Sí, no sé en dónde a los que les interesa el término recursos humanos, creo que la misma Corte Constitucional colombiana declaró en alguna sentencia, o sea, los que me ven por ahí por los pasillos o los que me presienten desde el sur del continente me escriben y yo les busco bien la sentencia, pero la Corte Constitucional dijo esa expresión es contraria a la Constitución política, por tal vez, ¿cierto? Todas estas discusiones, que esa sentencia, digámoslo así, es de los años, no sé, 97, 2000, y ya estamos entendiendo por qué, y según lo que dice también Michael, que el apoyo o sea, recursos humanos, ¿sí? Que también cuenta para recursos naturales, o sea, todo es avaluable en dinero, inclusive nuestra conciencia, ¿sí? Y sigamos así con más partes de lo que son nuestro cuerpo, inclusive aquellas partes que siendo nosotros mismos no son el cuerpo que tocamos o que podemos manipular más allá de montar algo en una interfase, ¿sí? En una interfase que no administramos nosotros. Y ahí la importancia muchas veces de empezar a reevaluar el costo. Y aquí, o sea, mi discurso es bien capitalista y ahí perdonarán, ¿sí? Pero lo defiendo. Y es hasta dónde una aplicación que es gratuita y muy en consonancia con lo que dice Stephanie, nos está poniendo a nosotros como la mercancía. Entonces hay que reevaluar el asuntos de seguridad y costo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a entender que tal vez pagando por seguridad, ¿sí? O sea, puede que haya una aplicación o una interfase o una red social diferente de Facebook que nos cobre, pero nos está protegiendo nuestros derechos, ¿sí? O que, y aquí es un asunto muy importante y estamos entre personas que de algún modo se interesan por el derecho, así no sean todos estudiantes o juristas, y es la responsabilidad. Siempre un contrato, un acuerdo entre personas, digamos, termina dando a entender que debe haber derechos y obligaciones, y esas obligaciones y esos derechos nos llevan a hablar siempre de responsabilidad, o sea, ¿quién es el responsable? Mark Zuckerberg dice, pues no sé, no controlo esto. Ustedes vieron también el escándalo con Huawei, que además, yo no sé si puedo decir esto aquí, pero ya empecé a decirlo, entonces, ¿qué más? Pero creo que en términos de contratación internacional, la banca multilateral prohíbe el uso de tecnología china, es decir, específicamente de la empresa Huawei, cuando haya, digamos, contratos de intercambio de conocimiento. Es decir, cláusula número 1, no les acepto tecnología china. ¿Sí? Y si el contrato es por $1 millón, entonces uno dice, pues yo reconsidero que es más caro, si cambiar toda mi infraestructura de telecomunicaciones o decir, no acepto el $1 millón. Entonces ahí estamos encerrados en una guerra muy, muy extraña, ¿sí? Muy particular. Y vuelvo al cuento de las guerras modernas, que son asimétricas. Aquí no estamos destruyendo personas, pero el capitalismo sí es capaz de destruir, y ese es el lado pues, perverso de todo esto, es capaz de destruir más que personas, digamos, vidas, tejido, cierto, ecosistemas, que bueno, que la vida de una persona siendo muy importante, es de considerar cuando estamos hablando del daño masivo que puede hacer un arma como el mismo mercado. El libre mercado es un arma en últimas, ¿sí? O si no, vean lo que le pasa a los países que promueven no sé, que se haga en su territorio la Copa del Mundo, ¿sí? O las Olimpiadas. O sea, creo que eso es digno de analizarse, si es que ya no está analizado, y es
la relación de eventos deportivos, que son grandes momentos para postear fotos y demás, con el empobrecimiento o la pauperización de una economía en un bloque económico, pues como ocurrió en Grecia, por ejemplo, después de las Olimpiadas, como ocurrió con Barcelona, como ocurrió con Brasil luego de la Copa del Mundo, ¿sí? Entonces ahí hay un asunto muy delicado en términos de esto que Shoshana Zuboff llama capitalismo de vigilancia, es que estamos pasando de entregar información para que nos hagan mercadeo y a una etapa posterior en donde nosotros mismos somos el objeto de los estudios de mercadeo. ¿Sí? Nos están haciendo análisis de sentimientos, ustedes ya conocen todo esto de la ciencia de datos y si no lo conocen, por favor, háganse ese favor gigantesco, ¿sí? De ir hacia esas cuestiones y entender cómo funciona la ciencia de datos y las técnicas, digamos, supremamente avanzadas de aquello que llaman estadística, ¿cierto? Redes neuronales, todas esas cosas tenebrosas que intentan transformar datos en neuronas, es decir, estamos emulando la forma en que pensamos y también lo decía Nicolás Salvi en algún momento y es todo este cuento del deep learning y ¿cierto? El machine learning, hasta donde queremos que las máquinas tengan eso que llamamos autonomía, ¿cierto? Es una palabra más antigua. Nicolás, Santi, Sara, ¿algún comentario que quieran agregar? Ahí agrego, no sé si, creo que Ishael quería hablar, pero no estoy seguro. Pero bueno, no, parece que fue. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Puedo decir una? Algunas. Ahí está Ishael, eso. Sí. Dale, Isha, claro. Pues creo que hay un término para eso y es el economía de la atención, que es cuando no nos cobran el producto, cuando no nos están cobrando a nosotros, de dónde es que ellos están ganando pues sus ganancias y es como del tener la atención y creo que eso es algo como que muy humano, uno escoger en qué quiere invertir su energía y su focus y su entendimiento y todo lo que somos y a veces como digamos las tecnologías son y a la vez como tan grandes que uno es como, si no me meto en esto, me voy a quedar afuera. Y a veces es como que te obligan básicamente a tener que participar. Micrófono, Stephanie. Perdón, lo que estás mencionando de la mano del perfilamiento también, Isha, estás diciendo, o sea, tienen nuestra atención porque saben lo que nos gusta. Aquí viene el perfil, ¿cierto? Porque entonces a esos que son terraplanistas, a esos que son pro vida, a esos mándenles esta información y a estos que son más progres, a aquellos que son más mamerticos, más izquierdosos, mándenmeles la otra información. Y de esa forma terminamos tomando decisiones como la elección presidencial. No solamente la gravedad por hacer cosas, o sea, obligarnos a hacer cosas como la elección de un presidente, sino también bloquearnos el acceso, como ya hemos visto. Cuando hay, digamos, muchas ideologías, digamos, tan separadas, pero no hay puentes como para hacer concesiones, es como que esa capacidad que tenemos nosotros de pues la polis, que es, digamos, ponernos todos a sentar y a decir en qué no estamos de acuerdo, pero en qué sí nos podemos poner de acuerdo, como que falta mucho, porque siempre es todo quién tiene la razón o quién tiene la verdad, pero nunca es como, bueno, qué podemos renunciar y también aceptar como para que lleguemos a un acuerdo y hacer acuerdos nos cuesta tanto que yo siento que esa ha sido la ventaja que ha tenido, digamos, que la tecnología, porque con ella no hay que acordar, ella simplemente es tajante y autoritaria en el sentido de que nos va a decir es la mejor respuesta cuando en realidad no fue algo consensuado, sino que es como más fácil dejarle, y eso es una parte pues muy, muy humana también, como que dejarle esa, ¿cómo se dice? Como esa incertidumbre, mejor dársela a otro y no ser nosotros los que tengamos que asumir también el costo de un buen acuerdo o un mal acuerdo. La utopía de Spider-Man y de usar la responsabilidad, el poder con responsabilidad. Ojalá esa fuera la propuesta, pero vemos que es toda la contraria. O sea, es una herramienta usada no para el bien, sino para el control, para el mercado.
responsable, sino antes para el contrario decir eso no es mío, yo no lo hice, no me incumbe y no me concierne, pero hágalo. Como que poder tener esa autoridad también de poder decir, es que otro ente que es más capacitado que yo lo dijo, entonces como eso es así, no puedo, no hay cabida como a la alteridad o a la disonancia o a la, pues sí, como, no sé, ensalzar, digamos, el lado humano que es, digamos, también el lado no tan perfecto y que es precisamente lo que nos compone. El error, como el no hacer todo perfecto y todo ya, y pues la significación de lo que el trabajo también significa para nosotros, y es más como un encontrarse con uno mismo cuando está haciendo algo, a que simplemente es como por encontrarse con esa validación externa, más que esa interna. Gracias, Isha. Felipe y luego Nicolás. Sí, dos segunditos. Solamente dos observaciones y es, me parece muy interesante lo que dice Shael porque hay una máxima, digamos, de la tecnología frente al derecho y sobre todo el riesgo de los derechos humanos y es, está en francés, pero ya la digo, y es la machine fatal. O sea, la máquina es algo que es lo más parecido al destino, o sea, es fatal, nos lleva a un resultado, no con una máquina no puede razonar. Pues uno no le puede decir a la máquina, hey, tengo una moneda de 200 pesos, me la recibe por favor, que es de verdad, eso no va a pasar. Sí, o sea, esa cuestión de razonar con una máquina es imposible, a pesar de que la máquina es únicamente razón, que es una paradoja interesante. Y el otro cuento es, así, hablando pues cosas de pronto más ligadas a los aspectos jurídicos, y es que en Colombia se están desarrollando mecanismos o sistemas, que por ahí de Orion también que habla de su sistema experto, y están desarrollando sistemas de resolución de conflictos. Entonces uno envía unos documentos a una máquina y la máquina le saca unas probabilidades de cuál puede ser el mejor arreglo, que también va en consonancia con lo que decía Charlie. Es como, o sea, yo tengo una máquina, la máquina decide por mí y listo, yo ya tranquilo. Pero siempre hace falta el cuento del error, y el error o el bug en un sistema puede ser la lástima, un sentimiento para un algoritmo es un error, es algo que no va, ¿cierto? Es como un non sequitur dentro de una secuencia, que es también muy impresionante. Lo humano son errores, ¿ya? Y eso es lo que nos hace humanos, la cantidad de errores y la incoherencia, que también es muy bonito decirlo y otra vez lo defiendo así como defender cosas como... Nicolás. Me gusta que siempre suenan ruidos tecnológicos detrás de Felipe, cada vez que habla. Parece que tiene a Kraftwerk cantándole al costado. Me están perfilando, entonces tranquilo, me pasa todo el tiempo. Está muy bien. Tenía dos preguntas, una para Sara y una para Santiago, pero vamos primero de a uno, si hacemos el va y viene. Una para Sara, que es un poco más de dogmática. Cuando vos vas haciendo esta investigación que la tenés en curso, ¿no? ¿No te está pasando, digamos, de ver algo que ya le pasó a Kelsen, digamos, hace ya casi un siglo, que es que la dificultad de poder anotar cómo tenemos la idea del sistema normativo a la internacionalidad, digamos, porque lo difícil está en esa cuestión, como vos bien lo estás planteando, todas las ideas de cómo tenemos de manera dogmática, digamos, de la jurisprudencia de conceptos, es cómo poder juzgar a estas personas, ¿no? Porque si fuera internacional público, si fuera plenamente internacional público, o sea que sería un conflicto entre estados, y dentro de todo, como los personificamos a los estados, creamos esta ficción de que hay como ponemos un jefe de estado que los represente, los humanizamos, bueno, ahí se están chocando entre ellos. Pero aparece NSA, que es una persona jurídica privada, está ahí dando vueltas, y esto es, no sé si ya tuviste internacional privado, pero normalmente en los programas de internacional privado, la última unidad, bolilla, como decimos acá, la 22 a veces, es la de Derecho Penal Internacional. Porque la gente normalmente lo relaciona a, bueno, juzgar estados, pero no. Hay veces que también hay particulares y eso es internacional privado. Ahora, más allá te quería preguntar, ¿ves complicaciones, digamos, ves posible que podamos encontrar una vuelta para poder juzgar a estas personas? O si la solución es hacer este organismo internacional, que me lo desarrolles un poquito más para poder entender, digamos, cómo funcionaría
digamos, este tribunal sería parecido al Tribunal del Mar, ¿no? Como un tribunal internacional que trataría específicamente qué delitos. Bueno, no, pues en cuanto a lo que, pues sí creo que te entendí la pregunta, porque es que, a ver, ellos están hablando de que para una protección de esos delitos, que entonces serían los delitos contra la seguridad, contra los derechos humanos, ¿cierto? Necesitaríamos una regulación internacional. Pero eso solamente serviría como una base. ¿Por qué? Porque en cada estado van a haber cosas diferentes y es prácticamente imposible a que podamos unificar todo. Entonces ellos hablan como de algo, una base, y que de esa base puedan partir los contratos. ¿Por qué? Porque en Colombia el conflicto nunca va a ser igual al conflicto que se puede presentar en Suiza. El conflicto que tiene pues digamos, la guerrilla en Colombia no es el mismo que tienen en Irak, ¿cierto? O en Irán. Entonces, de pronto sí se podría como hacer una regulación internacional en cuanto a unos delitos específicos, pero y que esta sea la base para que cada país cree una legislación o unas normas para hacer este tipo de contrataciones. Porque es que tú hablas también de personas privadas, pero se supone que estas contrataciones solamente se hacen entre estados. Se supone que los particulares deberían quedar por fuera de estas contrataciones. No sé si eso era como lo que me estabas preguntando o... Sí, entiendo. Sí, entonces sería armar un tratado de principios, derecho suave, como le decimos. Eso es lo complicado. Bueno, sí, Kelsen sigue mandando. Y la otra cuestión también es aprovechar los diferentes instrumentos internacionales que ya existen. Es decir, yo comparto la posición de Sara en la medida en que es necesario una especie de un estándar internacional, es decir, hay que normalizar ciertas situaciones. Delitos graves, bueno, entonces hablemos de qué son delitos graves a nivel internacional, no como algo deseable, sino como simplemente unos mínimos. No puede decir, bueno, ¿qué podemos sacar de ahí? Digámoslo, aprovechando lo que ya existe, Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Convenciones de Ginebra, podemos ponerlo en ese sentido. Además de eso ya existen las directrices que están viejas, pues, pero funcionan y relacionadas con derechos humanos y empresas, el Global Compact, que tiene una versión del 2011 y una versión más posterior del 2015, en donde hablamos de transparencia y dentro de esa transparencia algo se dice sobre lucha contra el terrorismo, ¿sí? Que también hay documentos y son tratados internacionales, son también un estándar importante a la hora de desarrollar políticas de creación de impuestos en cada uno de los estados, y es lo que tiene que ver con políticas que hablan de todo lo que es lavado de activos, ¿cierto? Blanqueamiento de dineros. Entonces, ahí por lo menos hay un estándar. Y otro asunto interesante es que no debemos olvidar que en este momento, es más, la semana entrante se sigue una ronda de discusión sobre un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresa. Entonces, ¿qué es la empresa? Son personas, ¿sí? Pero las empresas pueden ser agronegocios, pueden ser, ¿cierto? No sé, comercio internacional y, sobre todo, tecnología. Y dentro de esa tecnología hay una gama de posibilidades amplias, ¿sí? Desde tecnologías para el uso civil como para el uso militar. Y, por ejemplo, lo que mencionaba Sara era un software para espiar personas, que es muy lindo y todo, pero es un arma, ¿sí? Y lo que resulta extraño, digamos, dentro de las cosas que estábamos investigando es encontrar que en la página de ellos casi que dicen, no, o sea, somos unas hermanitas de la caridad, tenemos una política de protección de derechos humanos. Uno entiende, sí, las cosas a medias, porque es muy extraño ver que haya una productora de armas que diga, no, nosotros no estamos haciendo las cosas por fuera de los estándares de derechos humanos, que ya parece un mal chiste, o es un chiste, ahorita que estamos hablando de cultura pop, que cabría muy bien a personajes como el comediante, ¿cierto?, de Watchmen, o, ¿cierto?, estos personajes tan irónicos. Eso es una broma, y es la mejor de las bromas tal vez porque no tiene ninguna lógica.
en la medida en que yo no puedo producir algo y no puedo hacer todo un andamiaje empresarial contando con que el resultado va a ser un aparato que viole, es más, sistemáticamente y con la quiesencia del Estado y pagado con nuestros impuestos, los derechos humanos de ciudadanos o simplemente de población que está dentro de un Estado. Entonces es totalmente salido de toda lógica, ¿sí? Y nos resulta a nosotros un asunto que solamente se explica dentro de la lógica del libre mercado, y todo es posible, o sea, la libertad es lo más importante, pero esa libertad hay que compararla con el choque contra otras libertades, porque no se trata simplemente de producir bienes y servicios, y ese servicio es guerra, ¿sí? Asimétrica, de baja intensidad, pero un servicio, y del otro lado de la balanza no tenemos la pluma, pues, hablando de Osiris, sino que tenemos los derechos de las personas, ¿no? Entonces es supremamente complicado estar dentro de esa situación y verle una lógica por fuera de lo que dice el capitalismo, que eso es lo extraño. Y mi discurso nuevamente no es socialista ni nada por el estilo, sino humanicemos esa vaina que llamamos capitalismo. Santiago. Nicolás, sí, o sea, estamos No sé si conversando acá. querías hacer una pregunta, Salvi, si no, por lo mío era un comentario aparte. No, para cerrar eso después te hago una pregunta, no te preocupes. Pero, no, sí, que para cerrarlo, era interesante. O sea, habría que hacer, digamos, un tratado internacional de combate al spyware. Quizás las convenciones de Medellín, quién sabe. Bueno, invitados, entonces podemos iniciarlo. Ya tenemos las bases, por lo menos. Excelente, excelente. Ahora sí, Santi. Yo me iba a agarrar un poco del comentario que escribió Orión Vargas, que dice: se hace necesario educar a nuestros estudiantes a que comprendan qué son y cómo funcionan los algoritmos, para que tengan una mejor comprensión hacia dónde se está moviendo la tecnología y así poder enfrentar el mundo rodeado de tecnología. Hay algo que me parece importante, que es que parece no haber, o sea, parece haber un proceso muy rápido de desarrollo tecnológico en los últimos años, y no parece haber una adaptación para nada rápida en lo que es la educación. La educación, más que nada, secundaria, ¿no? No voy a hablar a nivel primario porque quizá no habría sentido. Pero creo que ya a nivel secundario sería importante. Hay una idea de que los chicos manejan mejor la tecnología que los adultos, entonces tendrían que casi que educarse solos. Y puede haber una discusión tecnológica en otro grado, que es un grado ético, que es algo de lo que tenía Salvi también en su propuesta cuando hablaba de la ética. Mi comentario más bien es a reflexionar sobre, o esta humanización, como hablaba Felipe recién, sobre quizá la necesidad a nivel secundario, a nivel universitario, de empezar a reflexionar de la ética, no en la producción de algoritmos, no en la producción de tecnología, sino en que nosotros somos parte de ese mercado tecnológico y qué rol le damos. Es una propuesta muy política, porque quizá le estoy exigiendo a un Estado que diga, vamos a suponer Facebook, WhatsApp, porque WhatsApp es una red social, muchas veces la dejamos de lado, pero Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, como las 4 que se me ocurren ahora más usadas entre jóvenes. ¿Qué rol toman en nuestras relaciones sociales? ¿Qué rol toman en nuestras relaciones psíquicas? Está más que evidente que la ansiedad que generan esas aplicaciones es grave, es muy grave los efectos que tienen, y cómo parece en algún punto que nosotros decimos lavarnos las manos, no somos los primeros que encontramos los efectos negativos. O sea, está muy claro que hay muchos efectos negativos que, como toda herramienta, es una herramienta que viene, como el WhatsApp, a tenernos la posibilidad de comunicarnos con alguien de forma inmediata, de Argentina a Colombia, o de Colombia a Argentina, pero al mismo tiempo trae problemas que creo que solo el 20% los alcanzamos a medir. La verdad que por más ciencia ficción que hagamos, por más Black Mirror que parezca, hay mucha conclusión todavía no sacada y hay muchos problemas que no llegamos, me parece, a palpar. Y ahí es donde me parece que debería haber una propuesta política de parte de los estados de hacer una educación mucho más ética y de necesidad, desde cómo sobrellevar el proceso tecnológico que estamos desarrollando. Maestro. Sí, aprovecho o sea, vuelvo a cuestiones de liberalismo político, ¿sí? Y es promover el liberal, es decir, esto es puro neoliberalismo, pero la parte humana, ¿sí? Muy ligado a lo que tal vez tiene Rawls, y es
Bueno, sí, sí, o sea, el Estado por lógica de mercado no lo va a hacer, o sea, no van a cambiar, salvo que haya presión del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, van a cambiar políticas de educación para cerrar aquello que ya lo han mencionado algunos documentos y instrumentos internacionales, que sea, ¿cómo es que se llama? Cerrar la brecha tecnológica. Eso no lo va a hacer el Estado, pero nosotros como particulares creo que sí tenemos ese deber, es decir, situaciones, personas en una situación un poquito más aventajada que otros, deberíamos estar promoviendo eso que mencionó Orión y que hace eco Santiago, y es hay que hacer una educación no solamente en derecho, sino en derecho y tecnología, porque un abogado que no entiende lo mínimo de un algoritmo es un abogado que queda en desventaja, la ventaja competitiva se pierde por mejor que sea la universidad, ¿sí? Y esto hay que, digamos, estos espacios justamente son esa iniciativa que a mí me gusta promover, y es, yo, sí, chévere el Estado, me encanta lo público, pero yo sé que el Estado solito no se mueve. Entonces, si yo soy el Estado, como realmente creo que es, y que los invito a creer todos, que todos somos el Estado, sí, somos parte de este andamiaje del Leviatán, o miren los grabados de las portadas del Leviatán ¿cierto? De Hobbes, y ustedes entenderán que todos hacemos parte de ese Estado. Desde inicios de lo que era el Estado moderno se nos estaba planteando esa cuestión del contrato social. Si somos parte en el contrato, tenemos que procurar un cierto desarrollo, digámoslo así, rampante de la promesa de la Constitución, de la promesa del contrato social, de la promesa que nosotros mismos nos hacemos a la hora de vivir juntos, ¿sí? Y la tecnología, digamos, es atravesada por esas gramáticas neoliberales, filosóficas y demás, en la que hay que, digamos, ponerse la 10, ¿cierto? La de Diego, la que quieran, para poder facilitar que la comprensión de la tecnología nos lleve a la realización de nuestros derechos y que no los cercene. Bueno, se nos cayó nuestra moderadora, Stephanie. Sí, sí, tuvo problemas al parecer, pero bueno, quedamos al mando. Sí, pero bueno, creo que estamos cumpliendo las 2 horas ya de debate, así que estaríamos como para ir cerrando. Si alguien quiere hacer algún último comentario, le agradezco mucho al profesor Orión, que se sumó por los debates, y es cierto, ¿no? Esta cuestión de sumar a las currículas de manera transversal los conocimientos de, digamos, sean desde todas las nuevas tecnologías. Normalmente se dice inteligencia artificial y nuevas tecnologías como sinónimos, pero, digamos, de las nuevas tecnologías es algo indispensable, ¿no? Porque si no, obviamente, después vuelve a quedar por atrás el derecho y se da la necesidad de que Sara tenga que hacer una investigación empírica de la nada y con pocas bases, porque no le estamos dando nada, ¿no? Porque al final de cuentas el jurista sigue pareciendo un teólogo y mientras tanto le pasan por arriba los ingenieros y las ingenieras. Así que yo por mi parte les agradezco a todos y estén atentos porque en noviembre hacemos el último encuentro del año, ¿no? Así que espero que nos visiten. Sí, y una mención importante, mientras tanto, hay que ir viendo el capítulo Metal Head, ¿cierto? Cabeza de metal, que es un capítulo hermoso porque son juguetes, ¿cierto? O sea, todo esto con la ironía del caso para que lo vean, y nos encontramos entonces en noviembre para el último encuentro de este seminario, que espero que sea el primero de muchos más, y ya encontraremos temas. Por ahí suenan propuestas de zombies y derecho, entonces, cierto, atentos a esto. Excelente. Muchas gracias y feliz noche a todas y a todos. Saludos. Chao, nos vemos. Chao, Santi.